Los mensajes de odio, los insultos, las amenazas o la difusión de contenido sexual sin consentimiento a través de medios digitales constituyen actos de violencia que deben ser sancionados. Hoy en Mujeres en la Justicia hablaremos de violencia digital con 3 expertas en esta materia. Anaíbi Becerril, especialista en ciberseguridad, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. También nos acompaña la jueza María Milagros Pérez Ruiz. Ella es jueza en materia penal del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Jueza, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Agradezco estar en este foro. Y está con nosotros la doctora Aimé Vega Montiel. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, ¿en qué momento el compartir fotos, videos, asuntos que podrían ser, pues, no delicados, digamos, tú compartes tu información, ¿en qué momento nos vemos expuestas a la violencia? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de violencia digital? Bueno, creo que es muy importante considerar la violencia digital y la violencia digital de género que se lleva a cabo contra mujeres, específicamente por el hecho de ser mujeres, que puede atacar tanto su género como otras cuestiones. La violencia digital que sufrimos en redes sociales, que sufrimos a través de medios digitales, que puede ser o es facilitada justamente por las tecnologías, que va dirigida a diversos o múltiples grupos, y la violencia digital de género, que específicamente busca vulnerar a las mujeres, niñas, adolescentes. Pues sabemos que el uso de Internet y de la tecnología no solamente es de mujeres, es de adolescentes, es de niñas que ya están utilizándola. Ese es justamente el enfoque, que puede considerarse como el envío de correos electrónicos, que puede considerarse como el hecho de que puedan acceder a su información. No tengo yo que enviarla, alguien puede acceder a mi información, vulnerar un sistema para acceder a la información y difundirla sin mi consentimiento, como puede ser incluso un ataque de negación de servicios contra una página para que las mujeres no puedan acceder a una página de salud, ¿no? Entonces estamos hablando que son diferentes niveles, pero es que es justamente eso, facilitado con la tecnología, o que se lleva a cabo a través de la tecnología y que ataca a las mujeres por justamente la cuestión de género. ¿Cuál sería la situación actual, doctora Aimé, que estamos viviendo en México? ¿Tenemos las suficientes herramientas, el suficiente marco legal? ¿Qué es lo que está pasando? No, definitivamente no, y esto resulta muy desafortunado porque, en efecto, lo que vamos a ver es Naciones Unidas publica a través de la Comisión de Banda Ancha desde 2015 el primer informe global sobre ciberviolencia contra las mujeres y las niñas, y ya desde entonces Naciones Unidas identificaba por lo menos 6 tipos específicos de violencia digital, algunos de los cuales han sido enunciados por Anaíbi. Sin embargo, muy pronto, 3 años después, el Parlamento Europeo presenta una tipología que incluye 18 tipos. Actualmente, en 2021, la OEA presenta un informe actualizado en nuestra región, incluye por lo menos 5 tipos más. Es decir, hoy estamos hablando de por lo menos 23 tipos específicos de violencia digital contra las mujeres reconocidos por estos organismos internacionales, también a partir de diagnósticos que hemos realizado a nivel nacional. Y el gran problema es que la reforma que se lleva a cabo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia introduce una definición de violencia digital que solo reconoce un tipo específico de violencia digital, que es la circulación de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento, tal cual está enunciado. Pero estamos hablando, insisto, de que por lo menos hay 23 tipos que han sido, conductas asociadas a la violencia digital que han sido reconocidas. ¿Cuáles son los problemas que nosotras, y hablo en plural porque desde distintas organizaciones y ámbitos, no solo el académico, sino organizaciones de la sociedad civil, junto con abogadas, hicimos reiterados señalamientos o llamamientos a la Cámara de Diputados en el año de 2021, con el fin de que se aprovechara esta oportunidad histórica a fin de darle a la definición de violencia digital que se introduciría en la Ley General una perspectiva integral que identificara por lo menos los tipos más frecuentes de violencia digital contra las mujeres, pero que también en el abordaje con miras a su eliminación, igualmente adoptar una perspectiva holística. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluyera esta definición o que apuntara a el desarrollo de mecanismos de prevención, que eso es muy importante y en esta definición no quedan, de atención, que involucrarían, si no tuviera esta perspectiva punitiva
que tiene, ¿no? Que solamente da la salida penal como la única vía para poder acceder a la justicia. Nosotras en su momento advertíamos, es una oportunidad histórica para involucrar a instituciones como la Secretaría de Educación Pública, como el Instituto Nacional de las Mujeres, como la propia CONAVIM, como las universidades, ¿no? Para poder desarrollar mecanismos no solo de prevención, de atención, de sanción que se salgan del ámbito estrictamente punitivo y que nos permitan desarrollar mecanismos en otros ámbitos como pueden ser el civil y el administrativo, y finalmente también mecanismos de reparación del daño que involucren a la comunidad. Mencionas esta parte, no están especificadas en la ley tantas variantes, tantos tipos. ¿Cómo podemos identificar, ¿no? Nosotras como mujeres, cómo podemos identificar si estamos viviendo esa violencia digital? Definitivamente, la forma de identificar este tipo de comportamientos parte del tipo de conducta. Es un acto doloso, intencional netamente, que hace el agresor contra una persona, cualquiera que sea su sexo, evidentemente. Si partimos de que las mujeres se tornan más vulnerables, es por lo que, aprovechando el anonimato, aprovechando perfiles falsos, es que precisamente contactan a mujeres y viene el proceso de engarzar a personas para poder obtener información. Ahora, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en efecto, coincido con Aimé, que define una violencia digital partiendo de un parámetro específico, de ese acto intencional que tiene como medio el medio tecnológico, es decir, el correo electrónico, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, las redes sociales, hasta material impreso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la publicación, el exhibir, el compartir, el comercializar. Trae diversos verbos rectores, todos indicados precisamente a la publicación de imágenes, videos, audios de contenido sexual íntimo sin consentimiento de la persona. ¿Cuál es la intención? Parte de este parámetro. La intención es lastimar, es atentar contra el bien jurídico, que lo es la libertad sexual, la dignidad de las personas como base de los derechos humanos, que lo es la violación a la intimidad, a la privacidad. Y esto dentro del ámbito público o privado, afectándose, por supuesto, su estado psicoemocional, afectándose además su patrimonio, su sexualidad y dentro de no solo de la esfera particular, sino también dentro de la esfera familiar. Entonces, justo eso, pues el problema es que este tipo de intercambio de este material se puede hacer con personas que quizás la víctima en un principio confiaba en ellas, ¿no? O en el caso de los menores, engañados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre violencia digital. Regresamos. Ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros, estamos hablando sobre violencia digital y hay que poner mucha atención porque comentábamos en el bloque anterior, se habla del intercambio de videos, del intercambio de imágenes, pero la violencia digital en contra de las mujeres es mucho más. Sí, exactamente. Como bien lo comentaban hace un rato Milagros y Aimé, el intercambio de imágenes y consentimiento, pero por ejemplo, se han dado muchísimos más casos y la tecnología obviamente habilita que pueda haber muchas más intromisiones a la vida de las mujeres. Un ejemplo, un ataque de correos spam a tu correo electrónico para que te sientas vulnerable. Si te llegan 100, 200 correos spam a tu correo electrónico con un mensaje, te sientes vulnerable. Otro tema, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, así como nos ha facilitado la vida, así como nos permite que a través de nuestro dispositivo podamos controlar nuestra lavadora, nuestro refrigerador, el termostato y los seguros de la casa, igual puede ser utilizado para violentar a las mujeres. ¿Por qué? Porque si yo tengo una intromisión a tu teléfono o al sistema al cual estás tú ocupando este servicio y puedo empezar a controlarlo y te prendo y te apago las luces y te cierro los seguros de tu casa y te cambio el termostato, pues obviamente que va a haber una afectación a la víctima y solamente por el tema de mujeres. Lo que busca es el control. Otro tema, instalar software ilegal, software de vigilancia en los teléfonos de las víctimas para poder dar seguimiento, para poder tener acceso a sus llamadas, para poder tener acceso a sus fotografías. Otro ejemplo también,
puede ser, y sucedió mucho ahora con la pandemia, el Zoom bombing se llama, que justamente como adolecíamos o muchas personas adolecen de ese conocimiento sobre los controles de seguridad que te puede dar las plataformas digitales, lo que hacían era que cuando las mujeres participaban o sabían que había mujeres en el foro, compartían pantalla, ponían videos con contenido sexual o ponían videos en donde se vean las mujeres denigradas o ponían imágenes o inclusive en los chats ponían URL y los participantes daban clic en el URL y les podía llevar un contenido que va justamente en contra de las mujeres y bueno, la intención es hacer sentir a las mujeres incómodas. Y otro tema también muy importante, la desinformación. La desinformación, que también es un tema de ciberseguridad, lo ha dicho ya la Unión Europea, es un conflicto híbrido que sí se da en el ciberespacio, pero que tiene con la finalidad no atacar un sistema, sino nuestro conocimiento, nuestra percepción, manipular a las personas para que tengan cierta percepción de algo o de alguien, se ha utilizado mucho en contra de las mujeres periodistas, activistas de derechos humanos, donde a través de bots, donde a través justamente de las redes sociales, esta comunicación tan viral que facilitan las redes sociales, pueda cambiar la percepción, manipular a las personas y cambiar la percepción de una mujer para atacarla, para desacreditarla o con otras finalidades. Y las deepfakes. ¿Qué es esto de las deepfakes? Y hablábamos hace un momento de qué contenido yo subo y a veces no tenemos esa percepción de cuántas fotografías yo puedo subir. Las deepfakes son estas herramientas que gracias al desarrollo de inteligencia artificial permiten que a través de nuestros datos biométricos, ¿no? O a través de una imagen, puedas poner esa imagen en un video o en la fotografía de otra persona. Y sucede mucho, sobre todo en mujeres con contenido de pornografía. Y entonces hacen circular este tipo de contenido con la cara de una mujer, ¿no? Lo que buscan es justamente atacarla. Entonces, la tecnología nos ha facilitado la vida, porque así como yo puedo usar mi teléfono para compartir mi ubicación con un familiar, para sentirme segura, también alguien puede utilizar ese compartir la información para vigilarme. Yo creo que aquí muy importante es conocer los riesgos asociados, toda la tecnología no tiene, pero conocer los riesgos, las amenazas y poner atención en cómo podemos proteger. Pero ¿cómo te proteges de eso si en la ley solamente está considerado esto de los videos y las imágenes y cuando llegas tú a denunciar y dices me pasó todo esto, ¿qué respuesta te puede dar la autoridad? No, y en efecto, esto también es parte de las advertencias que hicimos al Poder Legislativo y es que lo sabemos, el sistema de procuración de justicia tiene deficiencias muy grandes. Sabemos el nivel de impunidad que existe en los delitos cometidos contra mujeres relacionados con la violencia, que es mayor al 90%. Advertimos eso, el personal, el funcionariado del sistema de procuración de justicia está rebasado. No hay en general eso, una formación, y no me refiero a talleres, ¿no? Una formación, en derechos humanos, en perspectiva de género y ahora en la operación de las tecnologías de comunicación digital. Yo formo parte de una agrupación de mujeres universitarias, el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, que damos atención, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia digital, la mayoría de ellas mujeres muy jóvenes, algunas de ellas adolescentes, y con lo que nos enfrentamos es con el hecho de que, en efecto, esta definición que quedó en la Ley General, que llevó adelante una reforma al Código Penal, no está, en términos prácticos, siendo útil para las víctimas, porque a lo que se enfrentan es a que llegan a los ministerios públicos con la intención de denunciar. Nos han dicho, la mayoría de los funcionarios ni siquiera conocen las plataformas o los tipos de violencia digital que ellas están intentando denunciar. En segundo lugar, es problemática esta definición, yo lo decía también por el hecho de que introduce el concepto de consentimiento, que hoy está tan de moda. Incluso hemos visto en el Senado hay intenciones de llevar adelante una iniciativa que reconozca el consentimiento y, ojo, lo que desde la crítica feminista al derecho hemos denunciado desde por lo menos los años 90 es que el consentimiento no contempla las relaciones de poder que median los intercambios entre mujeres y hombres. Es decir, el consentimiento hace suponer que las mujeres compartimos igualdad de condiciones frente a los hombres en nuestras relaciones sexoafectivas y sabemos que eso nunca sucede así. Entonces, hay otro problema con esta definición que es el de la libre elección o la libertad sexual. Vemos incluso organismos de derechos humanos promoviendo el sexting seguro, cuando lo que nos está advirtiendo Anaíbi y expertos en ciberseguridad es que los softwares son tan sofisticados
sofisticados, nos dicen estos manuales o estos organismos de derechos humanos, tú puedes practicar sexting seguro, envía tus imágenes sin ponerte en riesgo. En lugar de tu cara, pon un emoticon, pon eso, un fondo blanco, quita tu ubicación geográfica. Ajá, pero estamos hablando de softwares muy sofisticados que pueden identificar la cara, la identidad de quien está detrás de un emoticon, su localización geográfica. Entonces, aquí lo que no tomó en cuenta el Poder Legislativo, insisto, es que las condiciones estructurales en las cuales las mujeres participamos en la sociedad, pues son eso, condiciones terriblemente desiguales, ¿no? Que promueven o que sientan las bases para la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, pienso yo, a partir de estas experiencias que ponen sobre la mesa mis compañeras, hay un trabajo pedagógico muy importante que hacer entre la sociedad y entre las víctimas. Bien, muy breve, se nos acaba el tiempo de este bloque, jueza, pero me gustaría que nos comentaras qué pasa. No siempre las víctimas participan en esta parte de que haya consentimiento, no, a veces son engañadas, ¿no? Definitivamente, esa es parte de lo que debe atender el Poder Legislativo. Como bien lo dice Aimee, que las estructuras jurídicas deben ir encaminadas a la realidad de estos acosos, de estos abusos a través del ciberespacio. Entonces, en ese sentido, el Código Penal para la Ciudad de México tiene un tipo penal contra la intimidad sexual y previene un agravante tratándose de relaciones familiares, afectivas, contra personas de grupos vulnerables si son servidores públicos, pero nada más allá. Entonces, la acción de las autoridades es atender los asuntos bajo el principio de perspectiva de género, es decir, encontrar que esa relación de una persona atrás de ese espacio virtual genera poder sobre la víctima y eso la coloca en una situación de vulnerabilidad, de desventaja. Es por ello que el juzgador, el aparato de justicia, el Ministerio Público debe aplicar este principio para analizar el material, para creer la versión de la víctima, para atender el principio de buena fe, garantizando derechos, privilegiando el interés superior y evitando lenguaje estereotipado que coloque a la víctima aún más en una posición de desventaja frente al sistema. ¿Qué pasa cuando en el Ministerio Público no le creen a la víctima? Ese es el grave problema. No le creen a la víctima, porque solo es su dicho contra... ¿Cómo lo demuestra además? ¿Cómo lo demuestras? Esa es la labor del Estado, creer en la versión de las víctimas y esa es parte de la reforma para lograr que se sancionen estas conductas y que se privilegie, por supuesto, una reparación del daño a la postre. ¿Es que vamos bien en esa materia, jueza? Falta mucho trabajo. Falta mucho trabajo de todas las instancias de gobierno, no solo del Poder Judicial, sino en conjunción con el Poder Legislativo, que es el encargado de crear la norma de acuerdo a las necesidades, y del Poder Ejecutivo, que es el titular precisamente del ejercicio del poder. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones de la violencia digital. Ya volvemos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy en Mujeres en la Justicia. Jueza, tus conclusiones. Me gustaría que nos compartieras qué hay sobre la reparación del daño. ¿De verdad se puede reparar el daño en estos casos? Falta mucho trabajo para llegar a ese extremo. Sin embargo, la normatividad aplicable en la actualidad, tenemos la Ley General de Víctimas, el Código Penal para esta Ciudad de México en el caso, y además la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el primer punto, pues se trata de medidas de restitución, de rehabilitación, de no repetición, por supuesto, y de compensación. No solo la sanción penal. No solo la sanción penal. En el Código Penal, aparte de la sanción penal, en el caso de la Ciudad de México, pena de prisión y multa, además también registro de agresores sexuales, pero hay otra situación particular también relacionada con la restitución, restablecer las cosas al estado en que se encontraban. Esto es reparación del daño moral. E inclusive la Corte Interamericana ha establecido 3 conceptos generales: el daño emergente, el lucro cesante y el proyecto de vida, que se ve afectado porque la joven, la mujer que ha sido víctima de este tipo de violencias, no solo en cuanto a sus afectos, a sus sufrimientos,
sino extorsionada, amenazada, pues necesita una reparación integral para lograr la estabilidad. Bien, pues, ¿qué nos puedes comentar en la parte de cómo podemos sensibilizar, cómo podemos abrirles los ojos a las mujeres para que sepan en qué situaciones están siendo violentadas? Yo pienso, sí, y es parte del trabajo que hacemos en el laboratorio, el trabajo pedagógico, porque nos enfrentamos a que en la mayoría de los casos las víctimas no identifican como violencia prácticas que lo son, ¿no? No identifican estos tipos de violencia digital. En efecto, eso, si consideramos que la estructura en la cual participamos es el patriarcado, pues en efecto el patriarcado coloca en las víctimas la responsabilidad de la violencia de la cual son objeto. Entonces, yo mencionaba, pues por lo menos hay reconocidos 23 tipos específicos de violencia digital, más los que se sumen, porque incluso las propias plataformas, empresas de plataformas digitales, reconocen que los grupos criminales van un paso adelante, ¿no? Que mientras están desarrollando softwares para identificar prácticas asociadas a la violencia digital, ya los grupos criminales desarrollaron uno mucho más sofisticado. Pero ¿cómo haces que estén conscientes las mujeres? Claro, entonces, por ejemplo, y son materiales disponibles. Nosotras en la universidad desarrollamos, por invitación de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, un manual, una especie de guía sobre violencia digital contra las mujeres universitarias que esperamos este año pueda ver la luz, y ahí hablamos justo de estos tipos específicos, pero también les ofrecemos herramientas para saber qué hacer, porque hay algunas prácticas asociadas a la violencia digital que pueden ser denunciadas en el marco de la propia universidad, pero otras no. Y las chavas, las mujeres, tenemos que conocer eso, cuáles corresponden al sistema de procuración de justicia, cuáles corresponden al ámbito civil, y también incluye este manual, esta guía, una sección sobre ciberseguridad. ¿Qué puedes hacer para proteger tu interacción a través de las tecnologías de comunicación digital? Pues ahí estaría tu conclusión. Me gustaría que a manera de conclusión nos dieras unos tips. ¿Cómo podemos estar más alerta? A ver, ¿cómo podemos estar más alerta? Primero, recordemos, cambiar las contraseñas constantemente y no compartir contraseñas. Hemos detectado que, y dice la prueba de amor ahora es compárteme tu contraseña. Si no me compartes tu contraseña, con quién estás hablando y qué me estás ocultando, las comunicaciones son privadas. Y el hecho de que se tenga una pareja, una relación, no significa que nos van a restringir estos derechos. Entonces, no compartir las contraseñas, cambiar las contraseñas con cada estación del año, sí es muchísimo más fácil, hacer frases, no palabras. Tener cuidado o sobre todo de estar conscientes de qué información compartimos en redes sociales, de que una vez que enviamos esa foto, una vez que enviamos ese comentario, ya no se puede recuperar. Ser muy conscientes de con quién lo estamos compartiendo. Insisto, una vez que está en Internet, es muy difícil que Internet olvide. Y ese es uno de los grandes falta de concientización que tenemos. Recordar que la ciberseguridad es una corresponsabilidad. Padres, madres, antes de dar un dispositivo electrónico a las niñas, a los adolescentes, hablar con ellos, platicar sobre los riesgos. Muchas veces escuchamos de que es que ya tienen el chip puesto. Podrán utilizarlos porque los sistemas buscan ser intuitivos y que cualquier persona los pueda utilizar, pero a lo mejor no saben las implicaciones de compartir un mensaje, una llamada, estar con ellos, tener ese acompañamiento y recordar que nosotros somos el primer filtro de protección. Hay herramientas como el segundo factor de autenticación que también se puede poner, nuestra pantalla, hay pantallas de privacidad para nuestras pantallas de teléfonos, no dejar las computadoras ni los dispositivos por cualquier lado, ten cuidado a dar clic. Son algunos de los tips y sobre todo ser conscientes de que, va de nuevo, todos los sistemas son vulnerables, pero es mucho más fácil vulnerar a una persona que un sistema. Internet es una herramienta que nos ayuda en el ejercicio de derechos humanos y el problema es de que cuando hay violencia contra las mujeres, ellas disminuyen su uso y obviamente que esto va en detrimento del ejercicio de esos derechos. Tenemos que aprovechar la tecnología, pero conocer sus riesgos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y en conclusión, estemos alerta y si somos víctimas hay que denunciar. Gracias por estar con nosotros en este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Soy Verónica González. Hasta la próxima.